Tenemos una Biblia, hermanos. Les invito que antes de hacer la declaración podríamos hacer espero que no sea muy gravoso. Podríamos sentarnos, todos los hermanos que están allá, ¿podrían sentarse acá? ¿Les es muy grave? No, ¿verdad? Es que somos menos ahora. Seguramente el temor, la lluvia, los cristianos de azúcar no pueden venir. Las vacaciones, el campamento, insisto, están llegando los muchachos. Espero que no se les mojen sus maletas porque están llegando ahí sus papás y todo eso. Acá hay más poquitos y como que siempre nos recargamos para este lado, acá está el piano, entonces vénganse, hermana Eudocia, véngase. No le pegamos nada, vénganse todos. Y ahora sí que ya estamos, porque además vamos a hacer un estudio especial. Traemos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Durante todo este tiempo, incluso por causa de la campaña, no hemos suspendido los estudios basados en la Biblia, capítulo a capítulo. Hoy nos correspondería Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. El mensaje está preparado porque el miércoles pasado tuvimos invitado, ¿verdad? Tuvimos invitado, no recuerdo a quién, pero tuvimos un americano, ¿verdad? Sí, Isaac lo tradujo. Y entonces creo que es un mensaje que me gustaría que lo escucháramos todos los que venimos los miércoles. Y hoy nos faltan un titipuchal. Entonces, por eso he pedido permiso en el cielo para que traigamos a un personaje que sea relacionado con el Señor Jesucristo en el contexto de la Semana Santa. Algunos de ustedes tal vez lo saben, en un miércoles, el calendario de la Semana Santa, hay quienes han hecho investigaciones, no todo el mundo está de acuerdo con los datos exactos, pero lo que se establece o se cree es que el miércoles lo que sucedió fue el ungimiento del Señor en Betania. Eso fue lo que sucedió. Él va camino a Jerusalén, y en Jerusalén se desenlazan muchas cosas más graves para su ministerio y para nuestra salvación. Pero no tomemos solamente ese caso porque hoy sea miércoles. Me gustaría que pensáramos en algún personaje que quisiéramos que viniera del cielo, al que le quisiéramos preguntar algunas cosas. Si estuviera usted aquí a un personaje que se relacionó con Jesús, ¿qué le preguntaría? Hemos traído a diferentes personas, hemos traído a magos, hemos traído a Herodes, el de los magos, o sea, el papá, no el de cuando Jesús, porque ese era otro. Hemos traído a Juan Marcos, en cuya casa posiblemente se celebró la Santa Cena. Y hemos traído personajes. ¿A qué personaje le gustaría usted tener enfrente y preguntarle cosas acerca de la encarnación del Señor, acerca de lo que usted quiera? Cosas que no dice la Biblia, pero que a usted le gustaría saber. Debe ser un hombre, porque me dijeron que las mujeres en este momento están ocupadas, entonces tiene que ser un hombre. ¿De acuerdo? ¿Se vale? A Pedro, a Pablo, que no conoció al Señor hasta esa, a Pedro, dice la hermana, perdón, José Arimatea, a María Magdalena. Es que las mujeres le digo están ocupadas ahorita, tiene que ser hombre, a Barrabás, Simón de Cirene. Muy bien, ¿votamos? ¿Cuántos votan por Pedro? ¿Perdón, quién? Enoc, ese es de mucho tiempo atrás, pero no le hace, no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero... ¿Cuántos votan por Pedro? Levante su mano, por favor. Muy bien. Y allá 3. Muy bien, pueden bajar su mano. ¿Cuántos por José Arimateo? ¿Qué dijeron? Simón de Cirene. Pablo. ¿Quién más dijeron? Barrabás. Varios. Pablo tampoco tuvo que ver con la Semana Santa, pero si quieren lo traemos. Pero me parece que todos piensan que Pedro, ¿de acuerdo? Muy bien, voy por él. Aquí está afuera. Se está mojando, espérenme, déjenme lo traigo. Bienvenidos, cuates. Dios les bendiga. Buenas noches, ¿no han visto al pastor Gilberto Gutiérrez? Soy Pedro. Salió a buscarme. Muy bien. Me dijo que ustedes me iban a hacer preguntas y estoy aquí para servirles. Si tienen preguntas, pueden hacerme preguntas. Sé que ustedes tienen un libro que es el que consolida todas las cosas que escribimos los apóstoles y un servidor y algunas otras personas. Es que sugiero que las preguntas que me hagan no se puedan contestar por ese libro, porque si se pueden contestar por ese libro, pues léanlo, ¿no? Y no me pregunten a mí.
Pero si quieren saber algo que no está escrito ahí, porque tienen duda al respecto, estoy para responderles lo que yo sepa de esas cosas que me preguntan. Adelante. En la parte donde dice en la Biblia, después de negarlo, que lloró amargamente, que lloraste, Pedro, amargamente, ¿qué sentías? O sea, luego te arrepentiste o llorabas de vergüenza o de qué era el llanto. Podría decir que me arrepentí antes de hacerlo, podría decir que antes de hacerlo ya estaba arrepentido, porque sí, por supuesto, desde la primera vez que lo hice me sentí muy mal, la segunda vez que lo hice me sentí muy mal, la tercera vez que lo hice me sentí muy mal. Así que sí, me arrepentí al instante, y lo que sentía, eso que dice amargamente, sentía una vergüenza brutal, terrible. Yo siempre sabía que no merecía nada, no merecía la salvación. Entendí muy claro que lo que el Señor Jesucristo, la persona más hermosa que conocí yo en mi vida, había venido a salvarnos por sus méritos, no por los nuestros, pero no había entendido muchas cosas, y por eso cometí esa cobardía imperdonable. Y me sentí muy mal, sentía una profunda vergüenza e indignidad, y ni siquiera lo puedo explicar, y no me lo recuerden mucho porque ya no quiero sentir eso. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Pueden moverle ahí algo? Creo que ustedes saben de eso. Es abajo, hermano. Si me lo trae, le ayudo, hermano El Mazán, si quiere. Ahí no es. ¿Ya? Otra vez. Gracias. De acuerdo al calendario judaico, hay alguna confusión, y eso me lo comentó un pastor cristiano, que el día exacto de la crucifixión no fue el viernes, sino hay algunas contradicciones de si fue el miércoles o el jueves. Por eso se celebraba el sábado de gloria. ¿Cuál es realmente la fecha, si se puede saber, después de 2000 años? Sí. Y si ese calendario, que era lunar, y pues era diferente como se contaba en la semana actualmente, ¿no? Que era romana. Muy bien. Saben que ese dato lo pueden saber ustedes mejor que yo, porque yo soy de una época en donde no teníamos la posibilidad de contar con exactitud las cosas. Sin embargo, mis hermanos y yo, una vez que el Señor murió, resucitó y comenzamos a vivir la vida cristiana, para nosotros, de acuerdo al calendario de ustedes, el Señor Jesucristo murió un día viernes sin falta, sin duda al respecto. Por eso el día domingo, ustedes le llaman así, nosotros comenzamos a llamar a ese día así porque fue un día así que resucitó el Señor. Por eso es el día del Señor, o el día santo del Señor, cuando Él resucitó. Me parece que la confusión que tienen algunas personas es porque la Escritura hablaba de 3 días que Él estaría sepultado y esas cosas, y no les resulta que habiendo muerto el viernes y domingo y les salen malas cuentas. Pero no hay duda, y les digo una cosa con todo amor y respeto, ni importa eso absolutamente. Yo estuve presente, no en la cruz del Calvario, pero estuve presente en la tumba, y sé que el Señor Jesús murió, y eso es lo más importante y más valioso al respecto. Pero si quieren mi opinión humilde, que insisto, soy menos capaz que ustedes con toda su ciencia y sus capacidades de resolver ese enigma, pero desde nuestro punto de vista, porque soy parte de la primera iglesia cristiana, el primer siglo, quiero decirles que para nosotros estaba clarísimo: Jesús murió un día viernes, en lo que ustedes llaman ahora viernes, y resucitó un día domingo, o el que ustedes llaman ahora domingo. Para nosotros no se llamaban así los días, pero para lo que ustedes llaman así viernes y domingo, Él sin duda murió un viernes y resucitó un día domingo. Pero ustedes tienen más habilidad para saber eso con exactitud. Sí. Yo, Pedro, hola, ¿cómo estás? Hola. Tengo una pregunta que es como doble. Primero, ¿qué fue lo que sintieron contra su amigo, que era Judas, después de que traicionó a Jesús? Porque bueno, yo sé que andaban los dos acá como amigos, y de repente que un amigo le salga así, ¿qué fue lo que sintieron? Bueno, lo que sentiste. Y después, ¿cómo lidiaste con esos sentimientos que tenías? Sí, quiero decirles que ni cuenta nos dimos, no nos dimos mucho cuenta de su traición. La verdad es que nos dimos cuenta hasta después, y para cuando nos dimos cuenta, él ya se había suicidado. Así que no tuvimos tiempo de odiarlo mucho. Pero aquí entre nos les confieso que a mí ya me venía cayendo mal. Juan y yo teníamos dudas de que él hacía mal uso de los tesoros. Lo habíamos nombrado tesorero.
y teníamos dudas de que hacía mal uso de los tesoros. Y particularmente teníamos dudas de que hacía mal uso de los tesoros porque era el más preocupado por en qué se gastaba. Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, justamente un día como hoy, el Señor Jesús fue ungido en Betania por una amiga de todos, pero era especialmente amiga de Jesús, María de Betania, su hermana Marta, su hermano Lázaro, personas a las que Jesús amaba mucho, mucho, mucho. Yo siempre me pregunté por qué Lázaro no era uno de los apóstoles, porque la verdad es que Jesús lo amaba mucho de manera especial. Y resulta que cuando esta ungió a Jesús, Judas fue el más preocupado por eso. La verdad es que todos sentimos así como que, ¿qué le pasa a esta? ¿No? Sí sentimos así como que era un gasto, pero cuando Jesús dijo lo que dijo, nos preocupó más. Pero Judas permaneció en su tacañería. Si es que a mí siempre me pareció eso. Por cierto, les recomiendo, cuando nombren a alguien tesorero y ese tesorero le duelan mucho los gastos, tengan cuidado. A los tesoreros que los den los gastos, algo están haciendo mal uso. Porque si es dinero de Dios, es dinero de Dios. Entonces, a mí ya me venía cayendo mal así. Además tenía, algunos de ustedes tal vez no saben bien o cuando leen en el Evangelio no entienden todo lo que dice, pero Judas, nuestro amigo y hermano, yo lo apreciaba y él a mí también me apreciaba, era miembro de una secta, había sido miembro de una secta, los Iscarios, personas que traían una daga, eso quería decir Iscario, persona que traía una daga escondida, y ellos querían hacer una revolución militar, física, de violencia física contra el Imperio Romano para que los judíos fuéramos libres. Y yo creo que cuando Judas vio a Jesús y hacer los milagros que hacía, alimentó miles de personas y esas cosas, resucitó muertos, todo eso, yo creo que Judas dijo, tiene poder, así va a matar a los romanos, esas cosas. Incluso tengo mi opinión personal como humano, que la razón por la que Judas traicionó al Señor fue porque quería provocarlo a actuar en contra de los romanos, como quería ponerlo en la posición de que tuviera que responder con su poder. Y por eso sintió ese remordimiento tan grande, porque Jesús no hizo nada para responder, al contrario, se dejó atar, se dejó golpear, se dejó acribillar. Entonces creo que eso fue su gran dolor, pero no tuve tiempo de odiarlo ni nada, porque para cuando nos enteramos, porque Jesús nunca nos dijo nada, cuando le dio el beso y eso, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Él llegó y le dio un beso, la mayoría de nosotros le dábamos un beso a Jesús, era una costumbre judía. Entonces que le haya dado el beso y Jesús, sabemos después que Jesús le dijo unas cosas en el oído, porque incluso se escribieron en los evangelios, pero cuando estábamos allí en la noche y él había estado orando esas cosas, y luego vino la guardia y llegaron los soldados y había ruido y antorchas y todo eso, y Judas se acerca a Jesús, le da un beso, Jesús le dice con un beso, ¿me entregas? Nosotros no nos enteramos, no sabíamos qué se trataba. Es más, cuando Jesús le dijo a Judas, ve y hazlo pronto, tampoco entendíamos, estábamos emocionados y nerviosos y preocupados y no nos enteramos, créanmelo. No estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Fue después que nos enteramos de eso y cuando su suicidio. Entonces no tuvimos tiempo de odiarlo. ¿Y cómo lidiamos con eso? Sentíamos una gran pena por él. Yo siempre he sentido pena o siempre sentí pena por las personas que están lejos de Dios y que no quieren conocer a Dios y que lo rechazan. Siempre he sentido una gran pena por eso. Pero no hay pena más grande que se pueda sentir más que por una persona que estando cerca, que estando dentro, se condene. Transportando eso a la época de ustedes, que las personas de afuera que no saben nada de Dios se condenen, es tristísimo, pero que alguien aquí adentro que venga, que escuche, se pierda, eso es inconcebible, y ese era el caso de Judas. Entonces, espero haberle contestado. ¿Quién tiene Sí, adelante. Bueno, una pregunta. Después de que tú le cortaste la oreja a Malco. soldado, ajá. A Malco. Sí, la oreja fue cortada, sentiste mucho enojo, pero yo creo, no sé qué sentiste cuando Jesucristo hizo el milagro, porque es muy extraño que alguien le regrese su oreja a alguien, si no la voy a encontrar luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sentiste realmente y por qué lo hiciste? Sí, quiero decirles que no se cayó la oreja, no salió volando la oreja, solo le hice una cortada y Jesús le sanó la herida. Pero debo decirles que si han leído ustedes el Evangelio y resulta que Jesús quería que Juan, Jacobo y yo oráramos con él, éramos sus más cercanos, el Señor tenía una cierta deferencia para con nosotros. Él amaba mucho a Juan y bueno, me respetaba mucho y me consideraba, yo era algo así como el líder de todos los demás apóstoles. Después de Jesús, el Señor me encargaba cosas con ellos y demás. Y entonces que por eso quería que nosotros, Jacobo, Juan y yo, oráramos con él, pero no podíamos. Y les digo una cosa sinceramente, y perdónenme si me emociono.
Sí queríamos. Yo sí quería estar en vela toda la noche, pero no podíamos. Después me doy cuenta de una cosa, que había algo espiritual en el ambiente. Es un hecho que nosotros no podíamos estar en oración con él porque era necesario que esa empresa, que esa misión, él la enfrentara absolutamente solo. Así es que había fuerzas, no sé si del bien o del mal, que no nos permitieron estar en oración con él. Estábamos agotadísimos. Yo estaba agotado, quería estar despierto. Cada vez que el Señor regresaba y decía, ni tú Pedro, ni tú Jacobo, ni tú Juan, porque nos lo dijo 3 veces. Regresó de estar a solas orando con el Padre y regresaba, yo me despertaba y sí quería estar con él y abrazarlo, porque nos había dicho que estaba angustiado hasta la muerte y yo quería estar con él, pero no podía. Otra vez me sentía como si estuviera embotado o algo y ¡zas! Me desmayaba. No era dormirme, era desmayarme. Y entonces había fuerzas que nos impedían hacer eso. Cuando finalmente vienen los soldados y todo aquello, pienso que eso siguió sucediendo. Algo estaba mal, estábamos confundidos, no sabíamos qué hacer, estábamos mal, estábamos en crisis. Yo pienso que se parece a cuando se te muere alguien, aunque a nosotros todavía no se nos moría, solamente lo habían apresado, pero estábamos así como en crisis. Yo pienso que estaba yo mal de mis sentidos, no estaba en mis 5 sentidos, estaba mal. Por esa razón, ustedes ya me conocen, sé que soy famoso por cobarde, por haber dicho que lo seguiría y que jamás lo abandonaría, y fui el primero que lo hizo, ¿verdad? Que lo negué. Quiero decirles que, sin embargo, yo era valiente cuando él estaba. Yo era valiente cuando él estaba ahí, y por eso me puse así muy valiente. No era una gran espadota, era un cuchillo muy grande, pero en aquella época le decíamos espadas a esas cosas también. Y yo pues le había dicho a todos los demás que estuviéramos listos porque íbamos a Jerusalén y que iba a haber problemas. Él nos había dicho que le iban a matar y yo dije, pues hay que defenderlo, ¿no? Y la verdad es que todos traíamos algo, todos traían ahí un cuchillo, algo, porque estábamos como listos, y yo me envalentoné. Y cuando Jesús me dijo que no lo hiciera, que si así mataba, así moriría también, y me dijo que no lo hiciera, eso bastó para obedecerle. Y luego cuando él extendió su mano y Malco fue sanado, ni sé qué pensé, sencillamente estábamos preocupadísimos de lo que está pasando. Luego lo vimos que lo apresaron, lo humillaron, porque que a nuestro Señor lo amarraran de repente y lo empezaran a jalonear y medio golpear, y eso nos volvió locos a todos y salimos despavoridos. Y entonces no tuve ni tiempo de pensar en eso. Pero por supuesto que después, cuando ya el Señor resucitó, cuando lo vimos, he vuelto a pensar en eso, y lo único que me da es vergüenza por creer que por medio de la violencia física podía conseguir algo. Y bueno, le he pedido perdón a Dios muchas veces. Y ya fui perdonado, estoy en el cielo. Lero, ustedes todavía no llegan, pero yo ya estoy en el cielo. Ay, disculpen la presunción. Sí, aquí. Bueno, Pedro, creo que, no creo, es un privilegio para ti el haber estado tan cerca de Jesús. Creo que cualquiera de nosotros nos hubiese gustado estar como tú. De todas esas vivencias que tuviste al lado de Jesús durante todo ese tiempo, para ti, ¿cuál de las vivencias fue la que más marcó tu vida? ¿Y qué comentabas tú con sus demás discípulos o seguidores en relación a lo que más marcó tu vida de todas las vivencias que tuviste el privilegio de vivir con Jesús? Sin duda, sin duda. Y perdón que me emocione y si lloro me disculpan. Cuando no pescamos nada, yo no sabía qué hacer con mi vida después de que él fue crucificado y fue sepultado, no sabía qué hacer con mi vida, y como lo que había hecho toda mi vida, incluso lo había hecho antes de nacer, porque lo hizo mi padre y lo hizo mi abuelo y lo hizo mi tatarabuelo. Toda mi familia era de pescadores. Yo nací ahí en Capernaum, es un lugar porteño, es playa. Entonces yo era pescador y es lo que sabía hacer. Y cuando Jesús fue quitado de nosotros, fue crucificado y luego sepultado, yo dije, pues ¿qué hago? Pues volvemos a pescar. Y cometí ese error porque todos los demás, que también eran pescadores, pues me siguieron, porque yo era así como líder, tenía influencia sobre ellos. Y cuando el Señor Jesucristo, aquella vez que llegó, aquella vez que tenía un pescado asado ahí y nos preguntó desde lejos, no sabíamos quién era, ¿cómo ha estado la pesca? Voy a decir, porque sé que en el Evangelio dice menos palabras porque había que economizar el papiro, pero nos dijo más cosas. Dijo, ¿cómo ha estado la pesca? Pescadores, ¿cómo les va? Y cosas de esas. Y yo decía, ¿qué lata dan estos? Pues no pescamos nada. Yo estaba de malas, estaba enojado, estaba en la muina de no pescar nada. Pero de pronto cuando fue aquella pesca extraordinaria y luego Juan me dijo, es el Señor,
Eso marcó mi vida. Porque a pesar de quien yo era y a pesar de lo que había hecho, ya había hecho un milagro él de pesca milagrosa, porque eso pasó 2 veces en mi vida, pero esta segunda vez cuando él estaba resucitado, eso marcó mi vida. El que él, a pesar de quien yo era y a pesar de lo que yo había hecho, me hubiese dado esa oportunidad. Y luego después, cuando me pregunta 3 veces si lo amaba, eso marcó mi vida, porque es lo que él hizo para restaurarme por completo. Y entonces comprendí por qué me había dicho que yo lo negaría. Ahora entendí por qué. No lo hizo como reproche, lo hizo para que yo me preparara, para que cuando cayera en ese pecado me levantara. Por eso me lo advirtió, porque cuando me lo advirtió era evidente que me amaba. Y si me lo dijo a pesar de que sabía lo que yo iba a hacer, es porque después de hacerlo me iba a seguir amando. Y entonces eso es lo que ha cambiado mi vida. Y lo dije por todas partes, porque creo que está en los evangelios, porque se lo conté a todo el mundo. Se lo conté, bueno, Juan estaba ahí cuando pasó eso, pero se lo conté a todos los demás. Yo fui maestro de nuevos creyentes en la iglesia y entonces se los contaba a todos ellos siempre. Juan Marcos estaba conmigo a menudo y por eso él escribió su evangelio, porque escribió todo lo que yo le contaba a todas las personas. ¿Sí? Yo, no sé si sea la misma pregunta, pero ¿qué significó para ti el haber vivido la experiencia con Jesús en tu vida? Y que haya sido que lo hayas podido abrazar, besar y que haya sido de los escogidos para ser su apóstol. Bueno, pues sin duda se significó la experiencia más grandiosa de mi vida. Debo decirles que soy judío de raza y que desde que nací fui enseñado que vendría un Mesías a salvarnos. Pero por supuesto que tenía una idea equivocada respecto al Mesías. Yo pensaba que el Mesías, porque así nos enseñaban mis maestros, yo fui fariseo, alumno de los fariseos, y nos enseñaban en la sinagoga que el Mesías sería un guerrero que vendría a conquistar a los pueblos alrededor y que haría que los judíos llegáramos a ser otra vez un pueblo líder como cuando David, como cuando Salomón. Entonces yo eso esperaba del Mesías. Pero había algunos profetas y había algunos maestros en las sinagogas que de repente enseñaban cosas distintas y se referían que sería un rey de paz y eso, y había ideas por ahí, pero las más populares eran que sería un militar. Y cuando yo conocí a Jesús, cuando mi hermano Andrés me dijo que habían encontrado al Mesías, al ungido del Señor, cuando me lo dijo yo no se lo creí. Pero debo decirles que mi hermano Andrés, en los evangelios ustedes no saben cómo era mi hermano Andrés porque no dice mucho de él. Soy más famoso que mi hermano Andrés, yo lo sé. He oído a su pastor decir que cuando la gente decía, llegó Andrés, que todos decían, ¿cuál Andrés? Tenían que decir el hermano de Pedro y todos decían, el hermano de Pedro. Y eso me honra porque yo era más famoso. Sí, porque yo era así como extrovertido, como gritón y líder y todas esas cosas, ¿no? Pero mi hermano Andrés era bien listo. Y aunque era calladito, así casi nunca decía nada, no era el aplicado del salón, no era el más animoso ni el más atrevido, pero cuando decía cosas eran ciertas. Entonces cuando llega y me dice, hemos hallado al Mesías, yo dije, tengo que conocerlo, porque aunque dudaba de que se pudiera conocer al Mesías, no podía dudar de mi hermano Andrés. Entonces mi hermano Andrés fue una influencia poderosa en mi vida. Si algunos de ustedes me admiran por lo que hice, deberían admirar a mi hermano Andrés, porque si no hubiera sido por él, yo no conozco nada. Y entonces cuando él me lleva al Señor y tengo la oportunidad de conocerle y él me dice aquellas cosas y me dice que ya no me voy a llamar Simón y me voy a llamar Pedro, y todo eso impacta mi vida de una manera extraordinaria, y resultó que él era todo lo que yo había deseado, esperado, anhelado durante toda mi vida. De niño aprendí que vendría el Mesías, este es. De adolescente quise ser alguien, dije, este es el que me va a hacer alguien. De joven dije, quiero tener sentido, propósito en mi vida, y él me daba sentido y propósito en mi vida. Y como yo era uno de los más viejos de los apóstoles, e incluso en mi edad adulta, yo quería una base sólida en la cual fundar mi vida, y él fue la base sólida en la cual fundar mi vida. O sea que él respondió todas mis preguntas existenciales, todos mis anhelos más profundos de mi vida, de cualquier etapa, edad de mi existencia. Ni siquiera tengo palabras para explicarles qué significó conocerle, pero les digo una cosa, no se preocupen mucho, ustedes también pueden conocerle. Si ustedes tienen así como, no sé si es envidia santa o qué, de mí porque le conocí físicamente, yo los envidio a ustedes porque ustedes tienen una experiencia que yo no tuve. Ustedes conocen un montón de cosas que yo no tuve. Ustedes pudieron conocer cosas que fueron escritas que yo no las entendí. Cuando yo leía las cartas de Pablo ni las entendía.
Pero ahora ustedes tienen la posibilidad de leerlas y luego relacionarlas con el Antiguo Testamento. Yo nunca tuve el Antiguo Testamento en mis manos todo junto, nunca, jamás. Cuando iba a la sinagoga se leía Isaías, se leía se leía aquel otro. Suponíamos que había unos profetas ahí, Sofonías y Ageo y no sé qué. Nunca tuve en las manos uno de esos para leerlo. Costaban un dineral, lo que ahorita costaría para ustedes una casa o un carro. Eso nos costaría a nosotros un rollo de la Escritura. Entonces no teníamos eso. Ustedes tienen eso, lo he visto eso. Cuando nos dejan asomarnos acá, los veo que hasta unos aparatejos así cuadrados, ahí tienen toda la Biblia entera y la relacionan. Si tienen envidia, yo también les tengo a ustedes. Y ustedes pueden conocer cosas que yo no conocía, que yo no pude distinguir en aquella época. Así es que no pueden conocer a Jesús de una manera espiritual también. Sí. Sí. Hola, Pedro. Hola. Eres menos barbudo de lo que pensaba. Es que antes de venir me rasuré. Pues todo lo que pasó en Semana Santa fueron eventos, pues sí, como dices, de crisis, muy angustiosos. A mí me ha tocado representarte a ti en una obra durante varios años. Entonces, te entiendo ¿Sin mucho. barba? ¿Eh? ¿Sin barba? Sin barba. Total, la gente no me ve cuando lo hago, así que no pasa nada. En fin, pues a lo largo de los años he visto mucho de tu carácter y por eso me caes bien, porque eres un poco como yo, que soy impulsivo, que me gusta igual ser el primero en aventarme en las cosas, pero todo este tiempo he querido preguntar: ¿cómo alguien como tú, con este carácter que tienes, sé que también tenías afán, ansiedad por el futuro, por no equivocarte, por hacer las cosas bien? Sé que al final lo venciste, pero quiero que me cuentes cómo. No sé. Solamente le quiero decir una cosa. El Señor es capaz de usar a cualquiera. Miren, esos 12, y si quitamos a Judas y ponemos a Pablo, porque no tengan duda, el 12º apóstol no es Matías, es Pablo. Te los digo yo, Pedro. Que el que cometió el error. Yo ahí soy líder y ya murió el Señor y estamos ahí reunidos en el aposento alto y ya Judas se me murió. Hasta conté mal la historia. Dije que se despeñó y que se le partió el estómago y se le aceró, porque ese fue el chisme que me dijeron. Había pasado hacía 50 días. Ya cuando los evangelistas escribieron, habían investigado más y ya descubrieron que se había suicidado. Es que cuando me oigan ahí, cuando lean lo que yo dije, tengan por seguro que yo me equivoqué. Pero el evangelista que dice que yo dije eso no se equivocó, porque eso fue lo que dije. Entonces la Biblia sigue siendo verdad, la Biblia no tiene errores, porque el evangelista dice exactamente lo que yo dije. Pero lo que yo dije era un error. Bueno, pero ese día yo me equivoqué y luego puse a todos a votar y a echar suertes para escoger a Matías, porque yo pensaba que había que hacerlo nosotros. Pero recuerden, ni siquiera había llegado el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Estamos ahí todos confundidos, ya les conté que estábamos todos confundidos, así estábamos. Entonces, el apóstol que sustituye a Judas lo puso Dios y es Pablo. Y él y yo tuvimos algunos altercados y demás, pero era un tipazo de primera y ya lo perdoné y él también me perdonó. Porque ya hasta escribió cosas y me echó tierra, me balconeó en una carta que escribió y dijo que yo era simulador y no sé qué. Pero, ¿sabe una cosa? Ese grupo de 12 apóstoles, incluyendo a Pablo y quitando a Judas, éramos lo más diverso que puede haber, de lo más diverso que usted pueda ver. Piensa usted en las 12 personalidades más extrañas y diferentes del mundo, y eso éramos nosotros. Hablando de Pablo, por ejemplo, estricto, medio huraño, diliosón, gritón, cuando predicaba gritaba. Feo, estaba feo. No era guapo, perdón las mujeres que se enamoran de él, no era guapo. Era temperamental, regañón como él solo, regañón. Algunos jóvenes del día de hoy no lo soportarían de consejero juvenil, pero nada. No hubiera sido un buen consejero juvenil, así apapachador, bonachón como Bernabé, mis respetos. Bernabé era una chuladera, un pan de Dios con nata y miel silvestre, que así lo comemos en nuestra época, nata y miel silvestre, ustedes no sé qué le echarán. Y Andrés, mi hermano, tímido, introvertido, yo gritón, extrovertido.
la cosa más diferente de cualquiera. Teníamos un celote entre nosotros, un revolucionario, uno, digamos, del partido de la secta judía más revolucionaria, y teníamos a Leví Mateo, un publicano, uno que había estado, digamos, con el gobierno, y estaban juntos. O sea, éramos lo más diversos. Pero eso es lo maravilloso del reino, que Jesús nos vino eso me enamoró cuando Jesús nos habló del reino, eso me enamoró. Y entonces en el reino hace falta gente como nosotros. Si usted se parece a mí, hace falta gente como nosotros. Si gente como nosotros no está en el reino, a algo le falta al reino. Pero hace falta también gente como ese otro, así callado y serio, y si no está ese, le hace falta algo al reino. Hace falta de todos. Entonces, no sé exactamente cómo le hizo, más bien fue Dios el que lo hizo, pero solamente no nos avergoncemos de eso. Sigamos adelante. La regamos de una manera o de otra, pedimos perdón, nos levantamos y seguimos adelante. Entonces, solamente experimentemos la gracia de Dios. Tal vez esa es la respuesta que usted quiere. ¿Qué hacer? Experimentemos la gracia de Dios que nos perdona y nos da nuevas oportunidades para seguir adelante a pesar de nuestros errores. Y voy a orar por usted. Sí, dos preguntas te quiero hacer. Dos preguntas quisiera hacer. La primera, ¿hubo alguna mujer en la última cena? Y la segunda, ¿tienes idea por qué fue Judas el elegido? Porque la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿ya estaba predestinado o por qué fue elegido él? Gracias. Muy bien, la primera, no hubo ninguna mujer en la celebración de la Santa Cena en el sentido de que celebrara con nosotros, que estuviéramos ahí alrededor y que ella estuviera también comiendo. No hubo ninguna mujer. Y solamente hubo mujeres porque Jacobo, el dueño del aposento alto, papá de Juan Marcos, él nos prestó ese lugar y él preparó el lugar con la comida. Cenamos, fue una cena con cordero y todo, con hierbas amargas y todo, y con pan. Hicimos todo eso. Al final de la cena, al final de la comida, que comimos de todo, fue que Jesús hizo el simbolismo de aquel pan, que es lo que ahora ustedes celebran. Pero antes de eso cenamos del verbo, le entramos con suculenta alegría. Juan comía con ganas, él era el más joven, pues yo creo que gastaba más energía. Y Mateo también, era gordito Mateo, por cierto. Y si le estoy echando a perder sus ídolos, ahí perdónenme, espero que no sean sus ídolos, sino solamente admirados. Y entonces había la esposa de Jacobo y algunas criadas o esclavas, personas de servicio de la casa de Jacobo, nos sirvieron y llevaron cosas y luego salieron y estuvimos ahí solos porque el Señor quería decirnos algunas cosas y era un asunto privado. Así es que son las únicas mujeres que, digamos, entraron y salieron. Eso es. Si ustedes oyen por ahí que una mujer, son chismes de viejas, así dice Pablo, son chismes de señoras que no saben nada, de gente borracha en la cantina, no le hagan caso a eso, es mentira. Y les voy a decir una cosa, no sé exactamente qué creen ustedes sobre el destino y sobre ese asunto de la predestinación, pero el Señor Jesucristo nos dejó bien claro, cuando nos enseñó, nos dejó bien claro, que el ser humano elige, decide qué hace y qué no hace. Dios no nos escoge a ninguno de nosotros para pecar. Si tú cometes un pecado, no es porque el Señor te escogió para pecar, ¿no? Y Judas cometió un terrible pecado. Y Dios no lo escogió para pecar, fue su decisión. Si no hubiera sido así, nuestro Dios sería un Dios absolutamente injusto, porque el Señor Jesucristo dijo, yo doy mi vida porque yo quiero, la pongo y la puedo quitar. Mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría al tal no haber nacido. Si el Dios Todopoderoso, Creador del universo, escogió a Judas para que entregara a nuestro Señor Jesucristo, y digámoslo así, lo escribió, lo predestinó para que lo hiciera, entonces es una injusticia que Judas esté en el infierno. Es una injusticia monumental. Ni Zeus ni cualquier otro dios pagano, que no existen, podría haber hecho algo tan macabro, que hace que una persona cometa un gran crimen y luego lo condena por ese crimen. No puede ser. Entonces les quiero decir una cosa, Judas no fue escogido por Dios para traicionar a Jesús. Judas lo decidió. Creo que la confusión que tienen la mayoría de ustedes cuando piensan en eso de la predestinación es la siguiente. El apóstol Pablo lo escribió. El Señor Dios Todopoderoso es omnisciente.
En una de las cartas Pablo habla de la presciencia de Dios. Dice que fuimos predestinados por la presciencia de Dios. ¿Captan la palabra presciencia? Presciencia, ciencia, conocimiento, previo. ¿Dios sabía que Judas lo iba a entregar? Sí, Dios sí sabía. Por eso Jesús le dice, lo que ha de hacer, hazlo ya. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero Jesús no obligó a Judas a entregarlo. Solamente por su previo conocimiento sabía que lo iba a hacer. Y sí, lo sabía, pero no lo obligó a hacerlo. Si usted me pregunta, ¿y Judas pudo no haber traicionado al Señor? Por supuesto que pudo no haber traicionado al Señor. Igual que yo pude no haberlo negado. Igual que yo pude haberlo rechazado y no haberlo aceptado. Yo pude decir, no quiero nada con él, y me condeno y me voy al infierno y no podría estar aquí con ustedes, porque del infierno quién sabe si lo dejan a uno salir. Entonces, no, Judas no fue, Dios no lo obligó a hacerlo. Pero Dios tiene previo conocimiento de las cosas, eso sí. Por eso Jesús le dijo lo que has de hacer, porque yo sé que lo vas a hacer. Porque ya cuando le dijo lo que has de hacer, hazlo ya, Judas ya había hablado con los sacerdotes. Es más, ya habían establecido el precio de eso. Y Jesús lo sabía. Por eso le dice lo que has de hacer, hazlo ya. Pero no significa que estaba escrito con letra divina y que Judas no podía sacarse de eso. No. Porque, insisto, Dios no puede predestinar que tú cometas un pecado. ¿Cómo va a hacer eso? Si Él está en desacuerdo con el pecado. Él desea que todos creamos en Él y seamos salvos. Esa es su predestinación. Y ha predestinado que si crees en Cristo eres salvo. Pero no obliga a nadie a hacer cosas. Insisto, eso es difícil de comprender, pero me parece que la ayuda que podemos tener para comprender eso es la presciencia de Dios. Él sí sabía que iba a suceder eso, por eso se profetiza en su palabra, pero que se profetice en su palabra no significa que Él lo decidió. Por últimas preguntas, sí. Hola, Pedro. Hola. Bueno, algunas como que ya medio me las contestaste, pero otra, yo lo que quiero decirte es, ¿qué significó para ti el que Cristo te haya escogido como un pescador de hombres? ¿Tú te sentiste listo para eso, para esa tarea? O sea, ¿sabías qué hacer? No sé, o sea, se me hace difícil, o sea, yo me pondría súper nerviosa, a lo mejor me bloquearía, no sabría qué hacer. Les diré, para que entiendan mi respuesta, les tengo que decir lo siguiente. Yo era pescador, pero no solo era pescador, era líder. Yo tenía cierto liderazgo, como era atrevido, como sabía bastantes cosas de la pesca, entonces, porque mi padre me había enseñado y mi abuelo también, entonces sabía esas cosas. De hecho, quiero decir que Juan era rico. Juan era ahora dirían ustedes un junior, un niño así. Era muy jovencito y su papá era muy rico. Y su papá era dueño de barcos. Y yo administraba algunos de esos barcos. Por eso Juan me apreciaba mucho, yo lo apreciaba mucho a él. Era un jovencito, digamos que era como discípulo mío, pero discípulo en el sentido de la pesca. Aunque yo no era rico como su papá, porque yo administraba los barcos de su papá, él era el hijo del dueño, ¿sí me explico? Era más rico y poderoso y esas cosas. De hecho, tenía parentesco con la familia sacerdotal. Algunos piensan que por eso es que él sí estuvo en la cruz del Calvario y todos los demás corrimos, porque Juan corría menos riesgo. Pero de cualquier manera, así es que yo sabía eso de contratar gente. Yo sabía enseñar a las personas a pescar. Sabía poner a este a hacer esto y a este a hacer lo otro. Era bueno para administrar personas. Así que Jesús me encargara algo así, era el líder. Si ustedes analizan las listas de los evangelios, y no es por presumir, pero en cualquier lista que ustedes encuentren en el evangelio, el primero en la lista soy yo. Todos los demás pueden estar en otro orden, pero el primero en la lista soy yo siempre. Y si se acuerdan, cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres, decida a Pedro y a sus discípulos. Él tenía diferencias conmigo porque me reconocía como líder. Así es que alguien me encargara una tarea, no, pues ya lo hacemos, que hay que hacer un barco y hay que hacer, yo le entraría. Pero cuando él me dijo eso, que serás pescador de hombres, pues me emocionó, me dio gusto. Dije, sí, claro, qué buena onda. Pero después dije, ¿y eso qué es? ¿Y eso exactamente qué es? Y durante 3 años y medio estuve preguntándome, o más o menos, ¿y eso qué es? Y no me lo contesté, no lo pude contestar, hasta que cuando resucitado, poquito antes de su ascensión, él me dijo, después de haberme preguntado si lo amaba, me dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan que me dijo esas palabras? Hasta entonces lo entendí. Entendí que mi trabajo era ser pastor, que yo debía ayudar a las personas a encontrarse con Dios, ayudarles a encontrar la palabra del Señor, encontrar su destino, su
su relación con Dios y entendí que eso era ser pescador de hombres. Antes de eso no captaba la idea, no sabía, pensaba más así como Judas y como Simón el celote, mi tocayo, Simón, porque también se llamaba Simón. Pensaba así más como algo de hacer una campaña y de hacer una revolución, y pensaba más en esos términos, pero después entendí que era un trabajo de persona a persona, de ayudar a personas a encontrarse con Dios. Y bueno, sí, por supuesto que nunca jamás pensé que era fácil, nunca jamás supuse que yo podía hacerlo. De hecho, cuando Cornelio me manda a llamar, un centurión romano, me manda a llamar para que vaya a su casa y les anuncia a él y a sus parientes, me dio mucho miedo y mis prejuicios raciales de judío, que voy a hacer a la casa de un gentil a hablar, y fue que Dios me permitió aquel sueño. ¿Se acuerdan? ¿No he leído eso acerca de mi vida? Sí, todo eso, sí, yo siempre me sentí pequeño, siempre me sentí indigno de hacer lo que hacía en el nombre del Señor. Sí. Simón, ¿verdad? Simón, Pedro, los dos. Cefas también. Cefas, sí, en otro idioma. Sí. Tú fuiste testigo ocular de los milagros de Jesús. De la mayoría de ellos. Sin duda. ¿Hay alguno que te haya dejado mayor impacto? Digo, porque sucedieron de diferentes maneras. En una ocasión escupió en el suelo y hizo lodo y le puso en los ojos a un ciego. En otra ocasión una mujer con el solo la idea de que solo tocara yo el manto, con eso sería yo sanada. Entonces pienso que uno en particular, un milagro que realizó frente a ti, te dejó marcado por el resto de tu vida. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. En Capernaum, en mi casa, él estaba predicando y de pronto unos individuos se suben a mi azotea y agujeran mi techo. Ese es el milagro más grande que yo recuerdo. Cuando desciende el paralítico aquel, era un vecino ahí del pueblo, yo lo conocía, tenía así toda su vida, y sus amigos eran compañeros, dos de ellos de la pesca y los otros eran ahí carpinteros y esas cosas, amigos, y me veían así como diciendo, ay, disculpa, y yo sí estaba un poquito molesto, pero no podía hacer nada, porque además sí quería que llevaran a ese hombre a hablar con Dios. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, tus pecados son perdonados, yo igual que los fariseos, igualito pensé, tus pecados son perdonados, pues si lo traen por paralítico, igual, nomás que mis pensamientos no salieron tan fuerte, yo creo, como los de los fariseos y escribas, y el Señor fue con ellos que la agarró, pero todos pensamos igual, hasta ustedes cuando leen el Evangelio piensan igual, pecados, y si lo traen por paralítico. Y entonces cuando Jesús hace ese comparativo y les dice, porque en nuestra época se nos enseñaba que uno estaba enfermo en proporción directa y proporcionalmente a sus pecados. O sea que si era paralítico era porque tenía muchos pecados. Entonces él nos dijo a todos, pero especialmente a los religiosos, pues si ustedes creen que no puedo perdonar pecados, pero creen que este hombre está paralítico porque es pecador, si lo perdono, deja de ser paralítico, ¿no? Era la lógica. Y le dice, levántate. Ese fue para mí el milagro de los milagros. Podían pensar que fue la resurrección de Lázaro. Lázaro era hermano nuestro, Lázaro era cristiano. Si se queda muerto, ¿qué le hace? Ya se va a ir al cielo. No era tan grande milagro, pero este hombre que haya sido levantado en virtud de habérsele perdonado sus pecados, me quedó clarísimo, Él perdona pecados. Y para mí ese es el milagro más grande. Y de hecho utilicé ese conocimiento que adquirí ese día, cuando más tarde el Señor Jesús me pregunta si lo amo y me da oportunidad de restaurarme 3 veces, porque 3 veces lo negué. Entonces me acordé, Él perdona pecados, y por eso me sentí perdonado. Por eso es el milagro más grande que jamás vi de Jesús. Última pregunta. Sí. Genial, soy el último. Hola. Hola. Sí, tengo una muy interesante. Si tuvieras la capacidad de regresar a un momento exactamente preciso, ¿cuál sería? ¿Lo cambiarías? ¿Harías algo diferente? ¿O crees que sería importante dejarlo como tal para que nuestra vida hoy en día sea, ¿cómo podría decirse? Un buen ejemplo para seguir. Sí. Pues por mi vergüenza, por lo que sea, por todo lo que hablan ustedes mal de mí y esas cosas, es lo que más saben de mí, que negué al Señor tres veces, es lo que más recuerdan. Se siente feo, pero bueno, creo que por mi orgullo, por mi identidad, eso me gustaría no haberlo hecho.
no haber negado al Señor. Ahora, me hace salvar eso, superar esa culpa, superar esa sensación, el saber que el que me haya pasado a mí ha enseñado, ha dado aliento, esperanza a muchas personas, porque el saber que nosotros, los que estuvimos con Jesús, no éramos perfectos, no éramos ángeles, que éramos pecadores igual que cualquiera, y de hecho más pecadores que otros, pues creo que eso da aliento a muchas personas. Y si eso es útil, bueno, pues ya no lo quiero cambiar porque es útil, pero humanamente hablando tal vez sería lo que me gustaría cambiar. Apóstol, hermano, hay 5 hermanos que tienen pregunta. ¿Tiene usted tiempo o lo dejamos para la próxima Pues visita? si las hacen rapidísimo, tengo 5 minutos más antes de desaparecer de aquí. Rápido, hermanos, por favor. Aquí estoy yo. Si las pueden hacer sin comentar nada, nomás la pregunta, sería fantástico. Me gustaría mucho saber en qué momento, ya sea en el proceso de la crucifixión o cuando ya había resucitado, en qué momento tuviste una idea de qué tremendamente importante había sido o es que haya llegado Jesús y poner en la tierra al mundo celestial, al reino celestial. Sí, fíjense que no llegué a ese momento ni en la crucifixión ni en la resurrección. Llegué en ese momento hasta 50 días después. 50 días después de la crucifixión se le llama ese día el Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después del sacrificio del Cordero. Ese día, cuando ustedes me ven valiente y seguro en el Señor, que me pongo de pie y predico un sermón histórico a todos los judíos religiosos que estaban ahí, ¿saben a qué se parece lo que yo hice? A que si uno de ustedes en la Basílica de Guadalupe se pone de pie y predica un mensaje evangelístico y las personas ahí reunidas se convierten. A eso se parece. Era una fiesta religiosa que estaba aconteciendo y yo me puse de pie y les anuncié el evangelio. A partir de ese día fui entendiendo la dimensión de lo que había pasado entre nosotros. Confieso que antes de eso no lo entendía del todo, no lo entendía. Yo pensaba, todavía pensaba bastante en la crucifixión, aunque sabía que era el Mesías, todavía pensaba que era un hombre y que había, no sé, vulnerabilidad en él y esas cosas, porque él se hacía vulnerable, él decía que tenía miedo, decía que estaba cansado, etcétera, etcétera. Pero el día del Pentecostés, todos los conocimientos que teníamos sobre él, el Señor los transformó y entendimos, era el Hijo de Dios, no era solo un hombre, era mucho más que el hijo de un carpintero, era el Hijo de Dios. Y fue entonces cuando yo entendí la dimensión del suceso de su encarnación. Y por eso escribí lo que escribí en mis 2 cartas que ustedes conocen. Les recomiendo leer mis escritos, por favor. Sí. Pastor, creo que ya respondí la pregunta. Ah, bien. Era en que después de la resurrección todavía quería otra prueba y que pidió que meter sus dedos en las heridas. Sí, pero ese no era yo. ¿No era? Ese no era yo, no. Ese era Tomás, otro de los discípulos, pero no era yo. Y bueno, les digo, si ya me traen en carrilla, hasta me echan de la culpa de lo que no hice. Sí, adelante. ¿Cómo se tomaba así de una manera como personal cuando era la transfiguración, que solamente Jesús escogió a 3? Entonces están ahí con Jesús transfigurado y otros personajes, después bajan de la montaña y estaban todos pues gloriosos, cosas bien felices porque solamente eran ustedes. Pero acto seguido, no recuerdo muy bien la escena, pero dice algo de que tiene que ir a Jerusalén a que lo maten, algo así. Dijo, no vayas. Dijo, bueno, cállate, Satanás. Entonces esos 2 contrastes de decir, bueno, primero la transfiguración y después de que Jesús mismo me diga Satanás, o sea, si yo nada más dije algo pues para defenderlo o para ayudar o por decir que lo quiero o algo así, afectaba la autoestima, afectaba la relación con el grupo, cómo lo superaban. Después de eso hablaban con Jesús acerca de que esa no era la intención, o cómo se tomaban eso de que cállate, sí, Satanás, ¿no? Sí, les quiero decir una cosa. Ustedes deben tener mucho cuidado y consulten a su pastor y pregunten a su pastor. Él allá en el cielo sabemos que sabe muchas de esas cosas. Y resulta que debo decirles que algunas de las palabras que ustedes traducen en su Biblia deben estudiarlas en su contexto histórico. Cuando Jesús me dijo, apártate de mí, Satanás, creo que en el tiempo de ustedes es como si me hubiera dicho esto: apártate de mí, engañador. O apártate de mí, alguien que pone tropiezo. Apártate de mí,
me estás estorbando, estorbo. Sí estuvo fuerte, sí me sentí mal y me sentí que debí pedir perdón, pero yo no sentí que me dijo demonio, Satanás. La palabra que se usa en la Biblia, en el idioma original para referirse a Satanás, es una palabra que traducida significa engañador, significa alguien que pone tropiezo. El problema que tienen ustedes cuando leen su Biblia es que algunas de las palabras que están en la Biblia no están traducidas, están en la original, bautismo, iglesia, diablo, Satanás, no están traducidas. Si se traducen, tendría que decirse una palabra castellana de ustedes. En lugar de iglesia debería decir asamblea o congregación. En vez de bautismo debería decir pacto de inmersión. En vez de espíritu debería decir viento, porque la palabra, ustedes en su Biblia no está traducida la palabra espíritu. Está dicha en un idioma antiguo, pero la palabra correcta sería viento. Entonces así pasa con esa palabra. Entonces sí me ofendí. No me ofendí. Sí sentí feo, pero no tan feo como ustedes creen. Porque no sentí que me dijo demonio, diablo, no me dijo eso. Solamente me dijo que era alguien que le estaba poniendo tropiezo. Y los demás apóstoles no se enojaban ni nada porque él nos invitaba a nosotros. Saben que era algo muy normal en todos los maestros de aquella época. De hecho, recomiendo que su pastor haga eso mismo. Todo líder espiritual debe tener un grupo reducido de personas a las cuales de enseñar las cosas más valiosas que tiene, para que esas personas lo enseñen a otros y a otros y a otros. Así es como funciona esto. Jesús tenía muchos discípulos, miles, pero tenía 12, y dentro de esos 12 tenía 3. Entonces así es como funciona en ocasiones el crecimiento de una congregación, cuando por medio de grupos se va expandiendo la enseñanza. Entonces todos los demás apóstoles no se enojaban con nosotros. Pienso que Judas sí tenía envidia, pero ya les dije que entre él y yo no había mucha conexión. Hermano Pedro, la última. Sí. En la última cena, usted siempre es el líder, usted siempre actuaba en primer lugar, pero cuando él anuncia su traición de Judas, usted le dice a Juan, en lugar de pararse y decirle quién es, pregúntale. ¿Por qué se recargó en Juan cuando usted era el líder? Sí, número 1, porque Juan y yo éramos amigos. Número 2, porque era una pregunta muy seria, y yo no quería quedar en vergüenza y quise que Juan fuera el que quedara en vergüenza. Y tercero, porque Juan, el Señor no le negaba nada, o sea, lo amaba muy especialmente y le concedía muchas cosas, y yo dije, con Juan sí nos va a contestar. Y por esa razón, porque acuérdense, yo era imperfecto, ahora soy perfecto, estoy en el cielo, estoy perfecto, ya no peco. Pero cuando estaba en la tierra era un pecador de primera, y por eso me manejaba con situaciones humanas, y lo hice con situaciones humanas, punto. Tenía vergüenza yo de hacerlo y mandé a otro al ruedo, y como era más chico y era mi discípulo y me amaba mucho, pues él sí se lanzó con todo, y si quedaba mal, pues quedaba mal él, ¿verdad? El problema es que el evangelista sí lo escribió y también quedé mal yo, porque ahí está, porque así es Dios. Muy bien, me tengo que ir, pero tengo que darles un último consejo. No hay cosa más hermosa en el mundo que conocer a Jesús de Nazaret. Y todos, incluso ustedes que físicamente no lo tienen ahora, no lo perciben, pueden conocerlo de manera especial. Y creo que de maneras más profundas y significativas que nosotros en aquella época. Porque ustedes analizan, yo viví toda mi vida de caminar con Jesús ignorante de exactamente quién era. Y ustedes desde el primer día que se convierten ya saben quién es Él. Lo entienden más cabalmente que lo que yo entendía. Cualquiera de ustedes de la iglesia infantil o de la iglesia de adolescentes, si tiene más de un año en Cristo, sabe más cosas acerca de Dios que yo en toda mi vida. Porque yo morí sin que cierta revelación de Dios nos fuera dada. Porque aunque estaban escritos ya los libros del Nuevo Testamento, no los teníamos juntos ni los podemos leer como ustedes lo hacen ahora. Entonces no me envidien, sigan a Jesús, crean en Él, confíen en Él y sean felices. Dios les bendiga, nos vemos. ¿No han visto a Pedro, hermanos? Fui a buscarlo, no lo hallaba. ¿No lo han visto? ¿Sí vino? ¿Le preguntaron cosas? Necesito saber 3 cosas que han aprendido de Pedro y sus respuestas. Sí, pequeño. Amén. Gracias, pequeño. Si les dijo eso Pedro, qué bien. Sí. Que así imperfecto nos ama y nos usa. Perfecto, ¿sí? Que Dios perdona pecados. Que Dios nos restaura a pesar de que nos equivocamos. Que Dios nos transforma. ¿Vale la pena? ¿Sí? Nos usa a pesar de cómo seamos. ¿Valió la pena que viniera Pedro acá, hermanos? Muy bien, pues es un método de estudio
que espero que sí nos sirva a todos nosotros y que nos dé, la idea es que hace que la palabra de Dios toque tierra, ¿no? Nos pongamos sobre los pies en la tierra y la vivamos, y no sea solamente doctrina y teoría, sino sea enseñanza para vivirla en forma personal. Señor Santo, gracias por tu palabra. Bendícenos a todos, Dios, por favor, a mis hermanos y a mí. Y gracias por lo que hiciste en esta semana, que se celebra, lo que se celebra esta semana, Señor, por nosotros. Bendito seas. Queremos seguirte, Señor, y conocerte cada vez más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.